Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio de pensamiento crítico y transformador para fomentar el cambio para las nuevas generaciones en Colombia. Precisamente hoy vamos a tratar el tema Educación, Justicia Social y Sostenibilidad desde las aulas, el cambio para las futuras generaciones en Colombia. Soy Leonel Caselle Guerrero, estudiante de posgrado en Educación en la Universidad Iberoamericana de Colombia. Y en este espacio tendremos oportunidad de analizar cómo la educación se convierte en una poderosa herramienta para la justicia social y el desarrollo sostenible en Colombia. En una nación con tantas injusticias sociales y educativas, nos es urgente reflexionar a partir de este espacio del podcast sobre estos temas de gran espesor académico. Fundamentación teórica, educación como práctica de libertad. Paulo Freire, en 1970, en Pedagogía del Oprimido, plantea que la educación es una práctica de libertad. No se trata únicamente de transmitir contenidos, sino de generar conciencia crítica que permita a los sujetos transformar su realidad. Pedagogía crítica, como lo afirma Henry Giroux en el 2011, implica enfrentar la desigualdad estructural a través del diálogo, la participación y el pensamiento emancipador. A esta visión también se suma Amartya Sen en 1999, quien desde su enfoque de las capacidades humanas propone que la educación es fundamental para expandir las libertades individuales y colectivas, proponiendo así el desarrollo humano. Estas visiones teóricas coinciden en un punto esencial: la educación no es neutra. O contribuye a perpetuar el orden injusto, o se convierte en motor de transformación. Dimensión empírica, datos y realidades en Colombia. Ahora bien, ¿qué nos dice esta realidad en Colombia? Antes de hablar específicamente sobre Colombia, para que entendamos mejor, vamos a poner un ejemplo de una cuestión más amplia. Según la CEPAL 2022, América Latina enfrenta profundas desigualdades sociales. Cerca del 45% de los niños y niñas en zonas rurales no acceden a educación secundaria completa. El informe del desarrollo humano del PNUD en el 2023 indica que, aunque se han ampliado las tasas de escolarización, persiste la baja calidad educativa, especialmente en comunidades indígenas, afrodescendientes y zonas de conflicto. A su vez, la UNESCO en el 2021 señala que solo el 14% de los planes curriculares en América Latina integran de manera efectiva temas de justicia social y sostenibilidad. Esto evidencia un desfase entre el discurso pedagógico y las prácticas institucionales. La justicia social en educación no puede limitarse a una inclusión superficial. Debe implicar una reconfiguración profunda del sistema. Por tanto, si aplicamos esto en Colombia, es evidente que hay que empezar desde las aulas a formar los futuros ciudadanos para que esta transformación en la educación, justicia social, desde las aulas, se haga realidad. Educación para la sostenibilidad y medio ambiente. Aunque el desarrollo sostenible suele asociarse con lo ambiental, podemos decir que va más allá. Por lo general, en América Latina, el tema de la sostenibilidad aún no satisface las necesidades de tantos niños y niñas. El informe de Blumstadt, en 1987, define sostenibilidad como la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones. Pero, ¿qué sostenibilidad hablamos si millones de niños y niñas sufren desnutrición y pobreza estructural? Según la FAO, en 2023, el hambre afecta el 8% de los niños de edad escolar en América Latina. Esta cifra no solo alarma desde lo humanitario, sino que evidencia que la justicia social no hay sostenibilidad posible.
La educación sostenible, como afirma Reimers en 2020, debe conectar la escuela con los ODS, o Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero no como temas externos, sino como problemas que atraviesan la vida de los estudiantes. Todo este panorama que vemos reflejado en los informes de América Latina no son ajenos a Colombia. Por el contrario, nos urge formar ciudadanos críticos, implica enseñarles a comprender, cuestionar y transformar su entorno. Buenas prácticas, alternativas reales y replicables. Existen propuestas pedagógicas que sí encarnan esta visión transformadora. Un ejemplo es el programa Escuelas como Territorios de Paz en Colombia, donde se promueve la memoria histórica, la convivencia y la resolución no violenta de conflictos en zonas rurales, como lo afirma el MEN, el Ministerio de Educación Nacional, en el 2022. También destaca el modelo de educación intercultural bilingüe, como por ejemplo en Ecuador, que integran saberes ancestrales, indígenas, con conocimientos científicos, promoviendo identidad, inclusión y equidad, así lo afirma UNICEF en el 2020. Estas experiencias aplicadas en Colombia demuestran que sí es posible construir una educación con sentido de justicia, que respete la diversidad y fomente la sostenibilidad real. Es importante que reflexionemos lo siguiente. El cambio en Colombia para las futuras generaciones no vendrá desde las políticas, ni desde los discursos por muy bonitos que se escuchen. Esa transformación vendrá desde el aula, desde el corazón de cada maestro y de cada maestra que decide educar no solo la mente, sino el corazoncito de esos estudiantes que se nos confían, de aquel niño o niña, de aquel joven que llega para formarse. Porque en cada clase se debe promover la equidad, el respeto, el cuidado del medio ambiente, nuestra casa común, como lo recordaba el entonces Papa Francisco. Promover el diálogo intercultural donde se reconozca y se valoriza al otro. Podemos decir que es un reto urgente porque esto implica esfuerzos colectivos. Lo logramos todo si todos nos comprometemos. En las aulas no solo se debe enseñar a leer y a escribir, sino también a cuestionar las injusticias que se viven en Colombia. Desafortunadamente hoy para solucionar esas injusticias se recurre a las armas y eso genera guerra y más violencia. Es por eso que como educadores tenemos esta gran labor de ser nosotros los pioneros y los primeros comprometidos en esta magnífica obra. Y llegando al final de este espacio, quiero dejarles esta pequeña reflexión. Como ciudadano de esta querida y sufrida Colombia, siento una gran responsabilidad y aún más como educador de hacer parte de esta gran transformación. Colombia, como todos bien sabemos, ha sido desde los albores de la historia un país marcado por profundas heridas, por desigualdades sociales, conflictos armados que se libran desde hace muchas décadas, vulneración de los derechos humanos, laborales, entre otros. Y es desde allí donde la educación debe ser como esa semilla que germina para poder lograr esa transformación que necesitamos. Cuando elegí este tema, educación, justicia social y sostenibilidad desde las aulas, es porque estoy completamente convencido de la urgencia en formar ciudadanos críticos y más aún comprometidos con el bien común. Porque es desde las aulas donde se debe impartir no solo conocimientos, sino también empatías, cultura ciudadana, paz, cuidado del medio ambiente, etc. Y si logramos esto, estamos construyendo un futuro mejor. Sobre todo porque tenemos que mirar no solo el presente, por muy importante que sea, sino también mirar hacia el futuro. Esa sostenibilidad educativa es vital para nuestras futuras generaciones. ¿Por qué digo esto? Porque no es solo enseñar para adaptarnos a vivir el presente, es decir, en medio de tantas crisis. Más bien, debemos educar para cambiar el presente y hacer que sea mejor nuestro futuro. Es por eso que las aulas deben ser territorio de esperanza. Creo firmemente que es el sueño de todos los colombianos, sanar esas heridas históricas
como ciudadanos verdaderamente comprometidos. Gracias por escucharme, Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.